vamos a ampliar la información sobre cómo utilizar el oxígeno en el ejercicio, ¿ok? Ya hablamos del manejo del oxígeno por parte del organismo. Ahora, ¿cómo se utiliza este oxígeno en el ejercicio? Entonces, fíjense, ¿en qué utilizamos el oxígeno en el ejercicio? Entonces tenemos el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que a través de los pulmones, a través de los alvéolos, a través de la hematosis, ¿verdad? Aquí tenemos el aire tiene CO2 y oxígeno. Este oxígeno entra en la inspiración a los pulmones. Bien, entonces ellos van a transportar este oxígeno a dónde lo va a llevar hacia los alvéolos pulmonares, por donde ellos van a tener un intercambio gaseoso por difusión entre los alvéolos que están llenándose de este oxígeno ambiental y los capilares pulmonares que tienen sangre llenas de dióxido de carbono o CO2. Entonces, los alvéolos reciben este CO2 que trae los capilares pulmonares y él entrega ese oxígeno para oxigenar nuevamente la sangre, estamos hablando ya al final de la circulación menor, para iniciar nuevamente con el próximo latido cardíaco la circulación mayor y volver a ofertar a lo largo del organismo el oxígeno, ¿verdad? A través, entonces, ya sabemos que hay un acompasamiento entre la función respiratoria y el ciclo cardíaco. Entonces sabemos que esta sangre oxigenada sale por la aorta en la circulación mayor y va a regresar a la circulación menor en el corazón derecho. Y también este proceso de transporte de oxígeno va a depender. ¿Qué es esto? Esta es la molécula de oxihemoglobina. Va a depender de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Recordar y repasar aquí lo que es el efecto Bohr. Otro efecto que también tienen que estar pendientes va a ser las zonas de West. Es decir, en estos pulmones que están captando este oxígeno, la captación no es igual. Recuerden que hay una variación entre la ventilación, que es esta, BA, y la Q, que es perfusión. Recuerden que, los vértices o apex pulmonares predomina lo que es la difusión. En la zona media va a estar disminuido porque hay más vascularización, pero sobre todo vascularización arterial. Y en la zona inferior va a predominar lo que es la perfusión, la irrigación sanguínea, porque incluso recuerden que el volumen pulmonar de la presión en las arterias, en las arterias es mayor que la presión en las venas y esta mayor que la presión alveolar. Entonces, eso va a depender entonces de la condición, como esté la oxihemoglobina y cómo esté anatómicamente el pulmón. Por ejemplo, si este pulmón es un pulmón que ya sufrió un proceso inflamatorio por una neumonía, por un COVID, por una quemadura, por un traumatismo, hay una parte de estos tejidos que no está totalmente indemne. Entonces va a haber una parte que no va a participar en la ventilación pulmonar, que ya ustedes saben cuál es, y va a tener lo que llaman un aumento de espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Es la zona del tejido pulmonar que no realiza el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a tener que va a estar determinado esta utilización del oxígeno por el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco que viene determinado por la frecuencia cardíaca por volumen y la presión arterial. Y
Un gasto cardíaco promedio es 5 volúmenes o 5 litros, perdón, por minuto, ¿verdad? Luego, por otra parte, vamos a tener la circulación periférica, donde vamos a ver estos procesos similares a lo que ocurre en el corazón, pero ya a nivel de los órganos y de los tejidos, como por ejemplo el músculo. Y a nivel más microscópico, más pequeño, tenemos cómo se procesa, cómo se consume este oxígeno para poder producir ATP en el ciclo del ácido cítrico. Esto que aparece aquí, ¿qué es? Es la cresta mitocondrial. ¿De qué mitocondrias estamos hablando? Las mitocondrias de todos los tejidos, particularmente del tejido muscular, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a recordar qué es exactamente el volumen máximo de oxígeno o VO max. Entonces, es la medida del volumen máximo de oxígeno que el cuerpo consume cuando hace ejercicio. O sea, es la mayor cantidad que él puede, en un momento dado, por unidad de tiempo, captar con cada inspiración del cuerpo, y esto transporta un determinado volumen de oxígeno a los músculos. A mayor volumen, mejor rendimiento. ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos en la fase inicial, en el primer segundo, cómo va pasando el tiempo, entonces vamos aumentando la cantidad de captación de oxígeno, o sea, el efecto es acumulativo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿de qué depende este VO max que tiene cada uno? Ya sabemos que tiene que ver por una parte con el aspecto antropométrico, la superficie corporal, talla, peso, condiciones metabólicas del paciente. Ya hablamos de los procesos de ácido base, ¿verdad? Cuando hablamos que hay acidosis, hay alcalosis o está en un estado fisiológico con un pH de 7,35. Entonces, ¿quién tiene una mayor captación de oxígeno? Aquel que tenga los parámetros que vimos en la lámina anterior, es decir, tenga un aparato cardiovascular y pulmonar indemne, que tenga una hemoglobina y una mioglobina, que ya sabemos que es donde se almacena el oxígeno, de buena calidad, y un buen sistema osteomuscular. Por supuesto está el parámetro de edad, que no lo estamos mencionando en este momento, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿para qué? ¿Por qué hablamos del VO max? Y es tan importante cuando estamos hablando de la utilización del oxígeno, porque ya dijimos, es el volumen máximo de oxígeno que es capaz de procesar nuestro organismo durante un ejercicio. Y eso es importante porque eso va a influir en el rendimiento del que está realizando el ejercicio. Si por ejemplo tenemos una competencia, es lo que marca la diferencia entre un primero y un segundo puesto en una competencia. Aquel que tenga un mayor VO max tiene un mayor rendimiento energético, y eso puede traducirse o bien en una mayor fuerza o en una mayor velocidad, depende del ejercicio o la modalidad de ejercicio que estamos hablando. Él se expresa en 1000 de oxígeno por kilogramo de peso y minuto, ¿ok? Entonces, el valor estándar, o sea, el valor medio, estamos hablando de un adulto, entre 40 a 50 mililitros por kilogramo por minuto. Porque hablamos de mililitros, porque estamos hablando de un gas, ¿verdad? Entonces, esto es, por ejemplo, en cualquier persona, nosotros, por ejemplo, cualquier persona de nosotros que no entrenemos regularmente, vamos a tener 40 a 50. En un deportista, él puede, de alto rendimiento o con un buen entrenamiento y tiempo en esa actividad, puede tener de 70 a 80. Obviamente, ¿quién va a tener una mayor reserva de oxígeno? El deportista, ¿verdad? Entonces, un VO max nos dará la oportunidad de alargar el tiempo que nuestro organismo aprovecha mejor el oxígeno. ¿Se entiende? Entonces esto se aplica, y yo creo que se entiende muy bien, en cualquier deporte, natación, maratón, caminata. También en qué va a incidir
en lo que se llama el periodo de recuperación. Ustedes saben que existe la fatiga muscular. Entonces, hay un intervalo de descanso y a medida que mejora el VO2max con el entrenamiento, este periodo de recuperación se acorta. O sea, desde el momento en que la persona recupera su energía, por ejemplo, tomaba 5 minutos, ahora en 2 minutos y medio es capaz de recuperar el VO2max que tiene. ¿Ok? Y es por esta diferencia, porque mejora eso, su VO2max. Es decir, a mayor VO2max, mejor aguantaremos la intensidad de la carrera durante más tiempo. Entonces, esto es un ejemplo sencillito, ¿verdad? Entonces, fíjense, porcentaje que estamos hablando para cuando nosotros tengamos aparatos que donde podamos medir, ¿verdad? En un centro de alto entrenamiento deportivo. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, lo normal, como dijimos, una persona que no entrena puede tener entre 30 y 35, es aceptable 35-40, 40-45 muy buena, entonces ya estamos viendo mayor de 55 excepcional, pero de qué día estábamos hablando aquí, de los que entrenan, ¿verdad? Entonces, lo que va a diferenciar esta escala en donde me ubico no va a ser mi condición innata o mi edad, sino mi entrenamiento, ¿verdad? Y claro, nos tenemos que comparar con nuestros pares, o sea, los que están en el grupo de edad en que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está cómo se evalúa en un centro de alto rendimiento energético, tipo estos centros Gatorade. Ya hay algunas instituciones particulares, no sé si todavía el del IND está funcionando, donde se están, fíjense, tienen los monitores para medir el VO2max, tenemos los monitores cardíacos, tenemos los monitores de presión y también los monitores de la actividad neuromuscular, como pueden ver. Gracias.